¿Me confirman, por favor, chicos, para poder iniciar la clase del día de hoy? Buenos días, Lizzy. Buenos días, Ambar, Jim Paul, Santos. ¿Van a escuchar? Buenos días, Miss. Buenos días, Vanessa. A ver, chicos, les voy a recalcar Buenos por... días, Miss. Buenos días. A ver, les voy a recalcar, por favor, que necesito participación de ustedes, ¿sí? De esa manera yo registro la asistencia de ustedes. Sí, esta clase es bastante práctica en el sentido de que vamos a ver un tema sumamente importante de las cuales ustedes van a ir por cada tipo que vayamos a hablar o ver, vamos a ir practicando, en las cuales lo van a hacer ustedes. Ya, yo les voy a dar un tiempo en los cuales ustedes van a tener que desarrollarlo y luego yo voy a llamar aleatoriamente a cada uno de ustedes para que me manifieste lo que ha desarrollado. Sí, y de esa manera realizar un mejor trabajo, ¿sí? Y ustedes puedan practicar y se les vaya a quedar en la cabecita, ¿sí? De esa manera, ¿ya? Porque si solamente me escuchan y ustedes no hacen nada, no vamos a poder entender el tema. Y este tema es sumamente importante, ¿sí? Es complementario a lo que hemos visto en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría decir qué tema hemos desarrollado la clase pasada o de qué hemos hablado? A ver, ¿quién recuerda? De las que estuvieron, veo acá varios que estuvieron presentes la clase pasada. A ver, y si no estuvieron, bueno, me imagino que ya han visto la clase quizás grabada. ¿Sí? A ver, ¿quién me podría decir qué tema o de qué hemos conversado la clase pasada? Para que vean a ver si tiene algo que ver o De no la con... sílaba, Miss. Exacto, hemos hablado sobre la sílaba. ¿Y Sílaba. qué decimos de la sílaba? ¿Qué hemos dicho de la sílaba? ¿Qué es una sílaba o a qué se refiere? ¿Mm? ¿A qué llamamos sílaba? A ver, Ámbar, Jim Paul, Separa las sílabas, es Miss. ya, separar en sílabas, en sonidos, ya. Vanessa Quispe, ¿qué más hemos hablado de la sílaba? Misita, disculpe, la semana pasada no entré a clases porque había viajado de emergencia. Y recién he llegado, no he estado. Ya. Ámbar Franco, Ámbar sí estuvo. Profesora, hablamos sobre las separaciones de sílaba. Por ejemplo, cabeza, eh, coda, todo eso hablamos en la otra clase. Muy bien, Ámbar. Hemos hablado lo que son la estructura, ¿cierto?
Una vez que nosotros lo hacemos separado en sílabas, hemos visto su estructura, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué elementos tiene en sí una sílaba? Y el análisis lo hemos desarrollado sílaba por sílaba. ¿Por qué les hago recordar este tema? Porque es un tema sumamente importante, el cual va a estar relacionado con el tema del día de hoy, ¿sí? El cual debemos de recordar en primer lugar el tipo de vocales. Si bien es cierto, nosotros conocemos las vocales, son 5, ¿cierto? Son la A, la E, la I, la O y la U. Estas vocales se van a descomponer en 2 grupos, que son vocales abiertas y vocales cerradas. Cuando nosotros hablamos de las vocales abiertas, son aquellas vocales que al momento de yo pronunciarlas, necesito realizar un poco más de énfasis, ¿ya? Por ejemplo, cuando digo la vocal A, yo enfatizo un poquito más mi voz y también abro un poquito más la boca. No sale el sonido de entre mis labios. Yo tengo que abrir un poco más la boca para decir A. O, por ejemplo, para decir la vocal E, ¿cierto? O la vocal O. Se juega con los labios. Mientras que las 2 últimas vocales, que son la I con la U, sale de entre mis labios el sonido. No es necesario que yo haga un sonido sumamente fuerte todavía para poder mencionar esas vocales. Sí, por eso las llamamos vocales cerradas, son las débiles, las que tienen un sonido de entre mis labios. Yo digo I, pero yo no necesito abrir la boca enorme para poder mencionar I, ¿cierto? O digo la vocal U, ¿cierto? Y mi boca sigue mínimamente cerrada. Entonces, por eso la decimos vocales cerradas y vocales abiertas. Entonces, ¿cuáles son las vocales abiertas? Son la vocal A, la vocal E y la vocal O. Mientras que las vocales cerradas, I y la U. Solamente 2 de las 5 vocales son cerradas. ¿Ya? Eso ténganlo bastante en cuenta. ¿Ya, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda respecto a las vocales? No, mis. Muy bien. Cualquier duda, por favor, ya saben, no duden en consultarlo, ¿eh? Para yo poder también saber si tengo que repetir o no el tema. Buenos días, Miss. Buenos días, Luz Mary. Muy bien. A ver. Siguiente. Entonces, una vez que nosotros hayamos visto ya el desarrollo o la clasificación de las vocales, debemos tener en cuenta, esto nos va a ayudar a poder agrupar o diferenciar en el tipo de palabra, ¿ya? Porque todo va a regir en cuanto a la aparición de un conjunto de vocales que va a aparecer dentro de una sola palabra. A este tema en sí se le conoce con el nombre de concurrencia vocálica. ¿Por qué llamamos concurrencia vocálica? Porque es concurrir, o sea, secuencia, ¿cierto? Entonces vamos a analizar aquellas palabras que tienen vocales juntas. Pueden tener 2 hasta 3 vocales juntas y las vamos a denominar con un nombre. Y cómo necesariamente tengo que silabiarlas, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, el primer grupo o la primera forma de concurrencia vocálica se le denomina diptongo. ¿A qué llamamos diptongo? Diptongo es la combinación de 2 vocales en una sola sílaba. ¿Qué quiere decir ello? Que son aquellas palabras que yo voy a tener un conjunto o combinación de 2 vocales nada más, pero que van a formar una sola sílaba, no se van a separar. Pero este tipo de diptongo, o mejor dicho, este tema, esta forma se va a tener que regir en una norma.
Ya no es porque, ya tengo acá dos vocales juntas. Bueno, la profesora dijo que si tenía dos vocales juntas formaba una sola sílaba. No. Se van a regir en ciertas reglas. Por ejemplo, yo tengo la palabra merienda y la palabra automóvil. Ahí se podría sobreentender que yo le he juntado porque, bueno, ya me dio la gana y me dijeron, ¿no? Que si aparece dos palabras, dos vocales juntas en una palabra, forman una sílaba. Por eso ríen es una sola sílaba y no es eso, sino que el diptongo se va a clasificar en dos grupos, que son diptongo creciente y diptongo decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que el diptongo creciente es cuando yo voy a tener una vocal cerrada más una vocal abierta. Por eso dice creciente, que va a crecer. Se enfatiza más el sonido. Y estoy formando diptongo decreciente. Si yo tengo en una palabra, dos vocales juntas, tengo que identificar qué tipo de vocales son. Por eso es que fue en la primera parte de introducción referente a los tipos de vocales, ¿no? Las vocales abiertas y las vocales cerradas. ¿Por qué? Porque las fórmulas que vamos a ver de aquí en adelante van a regir en base a esos dos grupos de vocales. Entonces, ¿qué me dice? Que si para yo formar un diptongo y formo una sola sílaba, tiene que haber una vocal cerrada más una vocal abierta y formo diptongo diptongo creciente. ¿Cierto? Pero déanse cuenta, ninguna de las dos vocales lleva tilde. Y diptongo decreciente es lo contrario, ¿no? Cuando yo tengo una vocal abierta más una vocal cerrada, automáticamente la junto y formo una sola sílaba. Por ejemplo, en la palabra merienda, donde tengo vocales juntas, tengo la I y la E. Pero tengo la I, que es una vocal cerrada, tengo la E, que es una vocal abierta. ¿Qué son? Vocal cerrada más vocal abierta, son diptongo creciente. ¿Cómo debería de silabiar? Chicos, ¿cómo debería de silabiarlo? Para que cumpla con la regla. Merienda, así, en 3 sílabas. Exacto, estaría compuesta por 3 sílabas, Miss. Estaría compuesta por 3 sílabas. Sería me, tien, merienda. Entonces estaría formando de esa manera, ¿ya? Y acá se cumple con la regla y me dice que yo no tengo que separarlas. Y lo mismo sucede con diptongo decreciente, ¿no? Con la palabra automóvil. ¿Dónde tengo el conjunto de palabras? ¿O en cuántas sílabas estaría formando? En 3. ¿Cómo sería en 3? ¿Cuáles serían las sílabas? En 4, Miss. Automóvil. Exacto, sería en 4. Porque En 4, Miss. Automóvil. Au sería una sílaba, to, segunda sílaba, mo, tercera, y vil, cuarta, ¿cierto? Entonces, en eso se rige. Entonces, esto me ayuda a yo poder saber si forman o no, o en cuántas sílabas se separa. Y este pequeño gráfico o cuadro que nosotros vemos son todas las combinaciones que yo debo de tener en cuenta que forman diptongo. Todas estas combinaciones forman
diptongo. Si yo tengo una palabra que tiene una vocal A y una vocal I juntas, automáticamente sé que están formando diptongo. ¿Sí? O AU o EI, ¿sí? En total son 14 combinaciones entre vocales que van a formar diptongo. ¿Ya? AU, EI, EU, OI, OU, IA. Todas ellas, estas 14 combinaciones, van a formar un diptongo, ya sea creciente o sea decreciente. Lo único que yo me tengo que basar o ver para saber si es creciente o decreciente es qué tipo de vocales aparece, si son abiertas y cerradas o cerradas con abiertas. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda respecto al diptongo? Chicos. No, Miss. Bueno, ya que no hay ninguna duda, van a practicar estas siguientes palabras. Para ello les voy a dejar 7 minutos, creo que son suficientes, para que ustedes lo puedan desarrollar. No es necesario que copien, si tienen la facilidad de copiar no hay ningún problema, pero si no, tómenle captura y lo hacen en su celular nada más. ¿Sí? A ver, a trabajar y luego yo voy a llamar aleatorio para que me diga cuántas sílabas las palabras tienen y qué tipo de diptongo está formando, creciente o decreciente.
Muy bien, creo que es suficiente tiempo, ¿verdad? A ver, Lizzy. Lizzy Ramírez. Ámbar. Ámbar Franco. Sí, profesora. A ver, Ámbar. ¿Qué palabras has silabiado? A ver, con la primera palabra, aceitar. Ámbar, la palabra aceitar. ¿Cuántas Decreciente, sílabas? profesora. Ya, decreciente, ¿cuántas sílabas tendría? Tiene 3 sílabas. Tres sílabas, profesora. Ya, muy bien. ¿Cómo tienes eso? Aceitar entonces tiene tres. Ya, tiene 3 sílabas, ¿cierto? Sí. Aceitar. ¿A qué hora termina? A ver. Vamos a ver, tendría 3 sílabas. Aceitar. Aire, Ámbar. ¿Cuántas tendría? 2 sílabas. 2. ¿Y qué tipo de diptongo sería? Decreciente. Decreciente, porque primero tiene una vocal abierta y luego tiene una vocal cerrada. Airoso. Tiene 3 sílabas. 3 sílabas. ¿Y qué tipo de diptongo tendría? Decreciente. Decreciente también. Androide. ¿Cuántas sílabas tiene? Androide. 3 sílabas. 3 sílabas, ¿cierto? Android. Y es decreciente. Y es decreciente. Aula tiene 2 sílabas también y también sería decreciente, ¿cierto? Muy bien, Ámbar. A ver, Luz, Mary, Lucero. Dígame, profesora. A ver, fortuito, Luz. Tiene 3. A ver, ¿me silabeas? Fortuito. Sí. To. Muy bien. ¿Qué tipo de diptongo sería? Creciente. Decreciente. Decreciente.
La palabra millonario, ¿cuántas sílabas tendría? 4. Ya, a verme si la veas. Mi, yo, na, dio. Muy bien, millonario. ¿Qué tipo de diptongo tendría? Creciente. Creciente. Fuego, 2. a ver, ¿cuál sería? Si la véame. Fuego. Fuego. ¿Y qué tipo de diptongo tendría? Creciente. Creciente. Monstruo, 2, 3. ¿tres o dos? 2, mis 2. Dos. Monstruo. ¿Cierto? ¿Qué tipo de diptongo tendría? Creciente. Creciente. Gaucho, ¿tendría cuántas? 2 2. sílabas. Gaucho. ¿Qué sería diptongo? Creciente. Creciente. Tiene vocal abierta y vocal cerrada. ¿Será creciente? Decreciente. ¿Cuál sería? Decreciente. Decreciente. Muy bien. Muy bien. Excelente, Luz Mary. A ver, Santos, Rosaura, Cotrina. Presente, Miss. A ver, Santos. Rosaura. A ver, la palabra muelas. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. 2, 2. A ver, Muelas. Yes. 2. Muelas. Muelas. Las. Muelas. Las. ¿Qué tipo de diptongo sería? Decreciente. ¿Decreciente? ¿Segura? Las. Creciente, creciente. Creciente. La palabra genial. Genial. Creciente. Decreciente, Miss. ¿Cuántas sílabas tendría? Y abierta, la y cerrada y la. Genial. Creciente, Miss. ¿Cuántas sílabas tendría? 2. Silabeame, por favor. Genial. 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 Muy bien. ¿Qué tipo de diptongo sería? Creciente. Creciente. Novio. Novio, ¿cuántas sílabas tendría? Novio. 2. 2. Novio. Bio. ¿Qué tipo de diptongo? Creciente. Creciente. Ya, muy bien, Rosaura. Excelente. Gracias, Miss. A ver, ¿quién falta? Vanessa Quispe. Sí, Miss. A ver, Vanessa, contigo, las dos últimas palabras. Palabra guardar. ¿Cuántas sílabas tiene? Termina en vocal cerrada y en vocal, no, cuando empieza con vocal cerrada y termina en vocal abierta es creciente. Cuando termina en vocal Crecientes. abierta. ¿Cuántas sílabas tiene? Empieza en vocal abierta y termina en vocal creciente. Y ahí me equivoqué, me puse pensando y dije, no, ya me equivoqué. Oigo, ¿cuántas sílabas tiene? 2 sílabas, Miss. 2 sílabas. Silabeame, por favor. Oiga. Oigo. ¿Qué tipo de diptongo tendrá? Creciente, Miss. ¿Creciente? Decreciente. Ah, ya, decreciente. Muy bien, chicos. ¿Fácil o difícil el tema de los diptongos? Y vocal cerrada. Fácil, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de diptongo,
vamos a hacerlo referencia a unión, ¿ya? Diptongo es unión, sea creciente o sea decreciente, pero siempre va a ser unión, ¿ya, chicos? Eso siempre ténganlo en cuenta. Muy bien, entonces es por parte de los diptongos. Lo contrario al diptongo es el hiato. ¿Qué es el hiato? El hiato sí va a ser separación, ¿ya? El hiato se va a producir cuando vamos a tener la presencia de vocales, o mejor dicho, diptongo e hiato son unión de vocales, ¿ya? Digo, es el par de palabras, de vocales. Mientras que diptongo es unión, mientras que hiato es lo contrario a diptongo, que es la separación ya. Forma sílabas diferentes, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, aquí vamos a tener también fórmulas de las cuales nosotros nos tenemos que regir para tener en cuenta qué están formando. Acá sí va a haber hiato simple y hiato acentual. Se separan en dos grupos. Cuando yo hablo de hiato simple es cuando voy a tener vocales juntas, pero tienen una característica. Una de ellas es que la fórmula va a ser que voy a tener dos vocales abiertas. Puede aparecer la A con la E con la E, la O con la O. Si yo tengo ambas vocales abiertas juntas, automáticamente sé que es un hiato y la separo, ¿ya? Automáticamente yo separo. Pero también si tengo vocales cerradas juntas, también separo. Pero ¿cuál es la característica? Que las vocales cerradas, si aparecen iguales, yo separo. Si aparecen distintas, no separo junto porque estaría formando diptongo, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, ese es hiato simple. Las vocales cerradas tienen una particularidad, tengan en cuenta ello, ¿ya? Que se va a referir a que mis vocales abiertas, si yo tengo dos vocales abiertas pero iguales, separo. Si tengo vocales cerradas iguales, también separo, ¿sí? Ahora, en el hiato acentual es la misma fórmula que el diptongo, pero la característica es que en esta parte las vocales cerradas son las que van a llevar la tilde. Si yo tengo una vocal o vocales juntas en las que aparece vocal cerrada y vocal abierta, pero mi vocal cerrada tiene tilde, automáticamente yo separo. Si mi vocal cerrada tiene tilde. Si no tiene tilde, automáticamente sobreentiendo que está formando diptongo y no está formando hiato. ¿Ya? Tengan en cuenta ello. Y es la misma fórmula. Al hiato acentual también se le denomina como adiptongo. ¿Por qué adiptongo? Porque estamos obligando al hiato o a la fórmula del diptongo que forme un hiato colocándole la tilde a las vocales cerradas. ¿Ya? A eso se refiere. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos, respecto al hiato? Me hizo un favor, si molesta, ¿me puede explicar de nuevo del hiato? Estaba ocupadita, estaba cocinando. Ah, ya, no se preocupen, claro que sí. A ver, les decía que cuando yo voy a hablar de hiato es lo contrario a cuando yo hablo de diptongo. ¿Qué quiere decir ello? Que en el hiato vamos a tener las mismas fórmulas, se podría decir, que el diptongo, pero la diferencia ¿cuál es? Que en el hiato ya no se juntan, sino se separan. Pero estas de acá se rigen en normas. Tenemos dos grupos, hiato simple e hiato acentual. En hiato simple tengo dos fórmulas, vocal abierta más vocal abierta, forma un hiato. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos vocales abiertas juntas, automáticamente sé que está formando un hiato y la separo.
ya en sílabas distintas, ya no uno, sino separo, ¿ya? Y cuando tengo vocales cerradas juntas, también separo, pero ¿cuál es la característica de estas vocales cerradas? Es que estas vocales cerradas deben de ser iguales para yo separar. ¿Qué tiene que ser? Por ejemplo, si yo tengo UU en una palabra, automáticamente separo. Si yo tengo II, también separo. Entonces, solamente hay dos formas, ¿ya? Y en el hiato acentual son las mismas fórmulas del diptongo que yo estoy necesariamente obligando al diptongo, a la fórmula del diptongo, a que forme un hiato. ¿Por qué? Como ustedes se dan cuenta, es vocal cerrada más vocal abierta y vocal abierta más vocal cerrada. Son las fórmulas del diptongo, pero la característica, ¿cuál es? Es que mi vocal cerrada aquí lleva tilde. Si yo tengo en una palabra una vocal cerrada más una vocal abierta, pero la vocal cerrada está con tilde, yo separo. ¿Ya? Separo y formo otra sílaba. ¿Ya? Por eso, al hiato acentual también se le denomina con el nombre de adiptongo. ¿Ya? Se le conoce con el nombre de adiptongo. ¿Por qué? Porque estoy obligándole a las fórmulas del diptongo a que formen hiato colocándole la tilde en las vocales cerradas. ¿Ahora sí me comprendieron? Sí. Sí, Muy bien. Entonces, acá tenemos igual algún conjunto de palabras, ya son pocas, para poder practicar. A ver, 2 minutos para que ustedes lo puedan intentar y luego lo desarrollamos conmigo. Ya está, chicos. Creo que es suficiente tiempo, ¿verdad? A ver, Vanessa.
Sí, Miss. Vanessa, la primera palabra, la palabra río. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Una o dos? 2, Miss. Dos. ¿Y qué tipo de hiato se está presentando ahí? ¿Acentual o simple? Simple, Miss. ¿Simple? ¿Coincide el resto que es un hiato, chicas? Chicas y chicos. Miss, río es hiato acentual. Es hiato acentual. Ya, muy bien, Vanessa. Luz, Mary, Lucero. Sí, Miss. A ver, Luz. La Raíz. siguiente palabra. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. Ya, ¿y qué tipo de hiato está presentando? Acentual. Hiato acentual. Muy bien, Luz Mary. A ver, Lizzy Ramírez. Saúl tiene 2 sílabas, Miss. Saúl, ya, ¿qué tipo de hiato está presentando? ¿Simple o sensual? Hiato, Miss. Ya, ¿qué tipo de hiato? ¿Simple o acentual? Acentual. Acentual. Muy bien, Vale. Liz. Muy bien, Rosaura. Caos, 2 sílabas, Miss. Simple. Simple. ¿Por qué? Porque acá hay una fórmula de vocal abierta más vocal abierta. Cerrada. Ah, vocal abierta más vocal abierta. Exacto. Y la última tendría ga, se, Yo. o, sa. ¿Cierto? Lo separo y formo sílabas distintas. ¿Por qué? Porque son vocales abiertas y no pueden estar juntas. ¿Fácil o difícil? Fácil. Muy bien, chicas. Hasta aquí respecto al hiato, ¿alguna duda? No, Miss. Muy bien. Todo bien, último, gracias. Y por último, vamos a tener a otro grupo de la concurrencia vocálica, que es el triptongo. ¿Ya? Es el triptongo. A ver, apaguen su micro, por favor. Ya, muy bien. El último es el triptongo. ¿En qué se enfoca? Hemos visto que hiato y diptongo es unión y separación, pero de dos vocales juntas. Mientras que el triptongo es la unión, secuencia, pero ya de 3 vocales. ¿Ya? De 3 vocales juntas. Pero no es que yo voy a tener 3 vocales y ya es triptongo. No. También se va a regir en una fórmula. Siempre y cuando van a formar triptongo, siempre y cuando vocal sea la fórmula siguiente, haya vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada, ahí recién estarían formando triptongo. Mientras tanto, no. ¿Ya? Mientras tanto, no. Y acá hay una particularidad o una característica, es que, por ejemplo, en algunas palabras aparece la Y, ¿cierto? Y nosotros podemos decir, ah, no, la Y es una consonante, por ende, no es triptongo, ¿cierto? Entonces, sí, tienen razón, pero cuando nada más cumple la función de triptongo es cuando la Y va a sonar como una vocal. Si suena como una vocal, que es la vocal I, ahí recién yo digo que forma triptongo. Pero si no suena como una vocal o como la vocal I, yo digo que eso no es triptongo. ¿Ya? Entonces, para que forme triptongo, acá recuerden, es unión, no es separación, ¿ah? Tiene que haber vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada, ahí forma triptongo y formo una sola sílaba. El hiato nada más es separación,
¿ya? El resto, diptongo y triptongo es unión. Diptongo, unión de 2 vocales y triptongo, unión de 3 vocales. Ya, este es sumamente sencillo este tema que es el triptongo, ¿sí? ¿Alguna duda sobre el triptongo? No, Miss. Muy bien. Y de la misma manera vamos a practicar estas 4 palabras. A ver, ¿cuántas sílabas tendrá? 2 minutos. Ese es lo más fácil que hay. 2 minutos nada más para ello, para que lo analicen ustedes. Muy bien, suficiente tiempo. A ver, Luz Mary, la palabra guaura, ¿cuántas sílabas tiene? Luz Mary. Luz Mary. Bueno, creo que ya se desconectó. Vanessa Quispe. Sí, Miss. Guaura, ¿cuántas sílabas tiene Vanessa? 2, Miss. 2. Sería guau. Hurra. Guaura. Muy bien. Muy bien, Vanessa. Lizzy, Judith. Lizzy. Guay no tiene 2, Miss. Guay. Guayno también tiene 2. Muy bien. Santos Rosaura, miau, ¿cuánto tiene? Sílaba, Miss. Una sílaba. Miau. Muy bien. Y lo mismo sucede con Wow. Wow también tiene una sílaba. exacto. Entonces, el triptongo es lo más fácil que yo voy a encontrar porque también son escasas las palabras que forman triptongo. Sí, lo que sí tengo que tener cuidado es en cuanto al diptongo y en cuanto al hiato. Tengo que recordarme muy bien lo que son las fórmulas. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes se dan cuenta que nos está sirviendo, en base a las reglas, nos está sirviendo para poder yo silabiar correctamente. Porque si yo identifico mal, ¿qué va a suceder? Voy a silabiar incorrecto, de manera incorrecta, ¿cierto? Porque si yo, por ejemplo, acá agarro y digo, guaura, haya vocal cerrada y vocal abierta, ya, diptongo, pero no me fijo de la siguiente vocal y lo separo. La otra U, ¿estará correcto? No, Miss. No, ¿verdad? Entonces, este tema nos ayuda en eso, es complementario al tema anterior. ¿Por qué? Porque nos ayuda a silabiar. ¿Ya, chicas? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ninguna, Miss. Ninguna, Miss. Muy bien.
Muy bien, sinceramente espero que les haya quedado bastante claro. Practiquen, chicas, cualquier palabra que vean ustedes, traten de practicar para que así se les vaya quedando un poquito y ya no tengan dificultades más adelante. Sí, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Hasta luego. Gracias.